Y ya estamos aquí en el living con mi libro que me acaba de traer José Edelstein. Muchas gracias, José. Gracias a vos. Einstein para perplejos. Vamos a estar hablando de este libro, bueno, y de muchos temas más porque vamos a aprovechar que estás en Buenos Aires. Bueno, José es físico teórico, es investigador, docente, divulgador científico, bueno, un montón de cosas más. Pero contanos, porque uno escucha la palabra por ahí físico teórico. ¿Qué es la física teórica? ¿Qué es la física teórica? Bueno, la física es la disciplina que lidia con el mundo natural, con todo te diría del mundo natural. Si bien hay campos que son habitualmente más asociados a la física, te diría que no hay nada que le sea ajeno a la física. Todo aquello que se mueva y tenga alguna regularidad le interesa a un físico. Y la física teórica tiene que ver con la estructura matemática, o sea, el lenguaje en el cual se describen las cosas de la matemática. Entonces lidiamos con lo que todos los días estamos mirando son las teorías que describen la naturaleza, inconsistencias internas, bueno, modelos para explicar fenómenos naturales, ese tipo de cosas. Eso es lo que enseñás en la Universidad en Santiago de Compostela. Bueno, enseño materias varias de la carrera, estoy en materias de segundo, tercero, sí, máster, o sea, es un surtido. Bueno, vamos a repasar algunos de esos conceptos porque cuando supimos que José estaba acá y hablamos para que viniera, la idea era bajar un poquito al llano conceptos que por ahí parecen muy abstractos, ¿no? O demasiado difíciles de comprender. Cuando uno habla, por ejemplo, de física cuántica, parece que estuviésemos hablando en otro idioma, pero tienen algunos conceptos que nos pueden bajar y poder comprender de qué se trata. Sí, a ver, la física cuántica es particularmente quizás el rincón más difícil de transmitir a la gente de la física. ¿Por qué? Porque descubrimos hace un siglo más o menos que el mundo microscópico, cuando miramos de qué están hechas las cosas, están hechas de átomos, los átomos a su vez tienen partículas adentro, y las leyes que obedecen a esas partículas son rarísimas. De hecho son, en cierto sentido, incomprensibles, porque, por ejemplo, en el mundo microscópico no existe, no está bien definido que algo esté o no esté. O sea, por ejemplo, yo ahora estoy con vos, sí, y si no estuviera, no estaría con vos. En el mundo cuántico las cosas pueden estar y no estar al mismo tiempo. Tener una probabilidad de estar y una probabilidad de no estar, y solo se define si está o no está cuando uno lo mira. Esto parece una locura, parece imposible que incluso sea una teoría científica, sí, pero toda la tecnología que media entre vos y yo y los que nos están viendo usa la física cuántica para funcionar. También, bueno, hablas y incluso has escrito acerca de la teoría de cuerdas. ¿Qué es la teoría de cuerdas? Empezaste difícil. Y empezamos con lo más difícil, así después es más sencillo. Claro. Bueno, la teoría de cuerdas se supone que todas las partículas elementales, a día de hoy, tenemos un modelo que se llama el modelo estándar de física de partículas, que funciona increíblemente bien. Bueno, hace pocos días, una semana o 10 días, se anunció una primera discrepancia. No sé si lo comentaste acá en el programa, pero hubo una medida de una propiedad que es una masa de una partícula, sí, que era ligerísimamente mayor que la que predice la teoría, por lo tanto estamos ahora mismo a la expectativa. Pero hasta hace 2 semanas funcionaba perfectamente bien. Bueno, eso también lo hemos hablado en una conversación anterior, ¿no? Que tuvimos mediante Zoom acerca de estos errores y los cambios que hay en las teorías, que nada es, digamos, en realidad irrefutable, que justamente todo eso está constantemente poniéndose a prueba, ¿no? Y que así funciona la ciencia y el conocimiento. Sí, nada es para siempre y sí, yo me acuerdo en esa charla hablábamos de algo que es importante de comprender para valorar la ciencia por lo que es y no por lo que no es. Creo que la gente suele tener la idea de que la ciencia lidia con la verdad, por lo tanto, una vez que uno alcanzó la verdad, ya está, ya llegó y es un capítulo que se deja aparte, pero nada más lejos de la realidad de la ciencia. En la ciencia todos los días, si yo pudiera mostrarle a la gente, los trabajos que aparecen cada día, son todos trabajos que están buscando errores en lo ya establecido, por muy establecido que esté. Bueno, la pandemia dejó bastante en evidencia eso, ¿no? Cuando íbamos prácticamente conociendo día a día en nuevas cualidades, por ejemplo, del comportamiento del SARS-CoV-2 y cosas que hasta ayer eran una verdad y decíamos, bueno, no, la transmisión no se da así, se da de otra manera, es por aerosoles. Y bueno, y de esa manera también fuimos como conociendo la forma en que la ciencia justamente va avanzando. Sí, fue una buena oportunidad para ver cómo funciona la ciencia. Claro, por otra parte no tan buena porque las urgencias, todo el mundo quería que la pandemia se terminara. Sí. Entonces, la paciencia... todo el mundo quería tener certeza ya. Claro, exactamente. No era el mejor momento para que la gente comprendiera que la ciencia tiene sus ritmos y que, por supuesto, para poder saber cómo se comporta el coronavirus hay que estudiarlo. Y para poder estudiarlo, lo que hace la ciencia es empezar a aislar factores. Y eso lleva tiempo, ¿no? Porque si uno quiere comprender si el coronavirus, por ejemplo, resiste o no la temperatura o resiste sobre una superficie, hay que hacer el experimento.
Y Claro. para hacerlo tenés que hacerlo en condiciones similares a las que uno encuentra en su casa. Por ejemplo, para poder saber si lo que se hizo en el laboratorio se aplica a tu casa. Me habías dejado con la teoría de cuerdas. Déjame Sí, completarte perdón. eso. Sí. La teoría de cuerdas es un intento de reconciliar la física cuántica, que es de la que hablamos hace un rato, con la otra gran teoría del siglo XX, que es la relatividad general, que es la teoría del espacio-tiempo, de la gravedad, agujeros negros, ondas gravitacionales e incluso la física que gobierna el sistema solar, el movimiento de los planetas. Las dos teorías son incompatibles y la teoría de cuerdas es un intento de ponerlas en conjunto. Yo diría que el intento más exitoso hasta la fecha, aunque no sabemos si es cierta o no es cierta. Y una de las consecuencias a las que nos lleva esta teoría es que las partículas en realidad no son partículas, sino que si uno pudiera verlas más finamente, vería que son una pequeña cuerdita sin espesor que está vibrando. Y de alguna manera las propiedades de la partícula tienen que ver con las formas en las que vibran estas cuerdas. Sí. Es muy especulativa y es una teoría en la cual trabajamos, yo diría, con 2.000, 3.000 personas en el mundo, pero no sé si durante mi vida la veré comprobada o refutada. Bueno, habrá que ver. Es simbólico también que se llame teoría de cuerdas, ¿no? Justamente haciendo referencia a esa particularidad, ¿no? Similitud con las cuerdas y que sea una teoría que intenta unir otras teorías y que tenga el nombre de cuerda, ¿no? Vamos a ver si lo logra. Es cierto. ¿Qué encontramos en Einstein para perplejos? Bueno, Einstein para perplejos es un libro evidentemente sobre Einstein, pero no es ni una biografía ni una explicación de sus ideas, sino una combinación de estas dos cosas con, de alguna manera, el contexto cultural, ideológico en el que vivió Einstein. Están cada uno de los 23 textos que tiene, que fueron escritos con Andrés Gómberov, un colega y amigo chileno. Son ensayos en los cuales se combina, digamos, lo que se quiere contar con historias paralelas. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo concreto, si no la gente no se va a comprender, Einstein estuvo un año en Praga y muy probablemente conoció a Kafka. No es seguro, no hay documentación de que lo haya conocido, pero sí de que conoció a Max Brod y que iba al lugar al que Max Brod iba, y seguramente Kafka era ese hombre taciturno que estaba al lado de Max Brod. Escribiendo. Y al mismo tiempo leyó a Kafka, y hay registros de que cuando Thomas Mann, ni más ni menos, le dio a Einstein, le regaló un libro de Kafka, Einstein se lo devolvió al día siguiente, horrorizado, diciéndole, una mente sana no puede pensar en algo tan tortuoso, ¿no? Sí, Entonces, bueno, todo eso, digamos, por ejemplo, entra en la historia de la luz. Einstein tuvo mucho que ver con la comprensión del fenómeno de la luz, tanto la natural como la artificial. Einstein es el pionero del láser, por ejemplo. Si bien tecnológicamente él no llegó a participar en su desarrollo, él fue el primero que escribió teóricamente sobre la posibilidad de que haya una luz coherente, unidireccional, como es el láser. Y este libro lo tiene que leer en gente que tenga conocimiimientos acerca de física, por ejemplo, o lo puede leer cualquiera. No, el libro está obviamente escrito para todo público. El libro ya tiene 4 años dando vueltas. Ya esperaría tener otro libro, pero lamentablemente la pandemia no funcionó como inspiradora para como yo pensaba. Por lo menos quiero decir, cuando tuvimos estos momentos de quietud en casa, pensé que iba a poder escribir, pero no fue Terminó tan así. siendo más difícil, ¿no? Fue más difícil. Pero bueno, el libro tiene un largo recorrido, salido por muchísima gente. Yo creo que no hace falta. Hace falta tener ganas de sumergirse en él, básicamente, y de maravillarse. Einstein fue una persona extraordinaria, con unas ideas, y no necesariamente, digamos, el libro también remarca mucho el hecho de que ser un genio contra lo que la gente suele creer es una tragedia. Y está impregnado, un genio está impregnado de un montón de rasgos negativos. La terquedad, la tosudez, el no escuchar a los demás, bueno, que Einstein tenía, evidentemente, porque si fuera una persona correcta, cautelosa, es muy difícil que llegue tan lejos como llegan los genios. Los genios tienen que tener una cierta audacia a prueba de fuego, y Einstein lo tenía. Y seguramente esa terquedad también, ¿no? Para insistir en sus ideas y llevarlas, ¿no? Cueste lo que cueste. Por supuesto, y cuando se equivocaba feo, ¿no? Porque no se equivocaba a medias tintas. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que estás en España? Y ya llevo, bueno, estuve en varias etapas, ¿no? Pero esta última etapa, 17 años. Bastante. ¿Y cómo ves a la ciencia argentina en este momento? Mira, la ciencia argentina, o sea, yo creo que ya en alguna otra ocasión dije acá que los científicos acá son héroes porque hacen un trabajo de muy alta calidad en condiciones imposibles. O sea, yo creo que en muchos otros lugares del mundo, con las condiciones que a veces se enfrentan acá, tirarían la toalla directamente o se excusarían para no hacer nada. Aquí yo conozco mucho, sobre todo gente de mi campo, ¿no? Y el trabajo es muy bueno.
a pesar de las dificultades, digamos. Sí. Y trabajar muchas veces en condiciones adversas es una ventaja tal vez para los científicos argentinos a la hora de ser valorados en el exterior, por ejemplo. Bueno, evidentemente una persona es capaz de hacer esto en estas condiciones, uno dice, cuanto más con recursos, me lo traigo a mi laboratorio, con recursos va a poder hacer más. Y también es cierto este mito de lo atamos con alambre. Probablemente los físicos experimentales, que no es mi campo, sean mucho más ingeniosos y audaces. Es probable que lo que hacen aquí en laboratorios en el primer mundo no se los permitan hacer directamente, porque cuando algo se estropea, se manda a reparar. En cambio aquí uno lo arregla uno mismo. Si no, no hay manera de que eso siga funcionando. Ahora tuve la posibilidad de hacer una pequeña gira por algunos lugares de Argentina donde hay experimentos. El Observatorio Ollé en Malargüe, sí, y el Leoncito, donde hay varios telescopios. Y bueno, vi en acción... Que somos privilegiados, ¿no?, de tener eso en Argentina, y por ahí no lo conocemos tanto. Bueno, en ciencia siempre le damos un lugar, pero bueno, están en un lugar específico en nuestro país y, sí, y están monitoreando cosas que después son analizadas por todo el mundo. Sí, totalmente. A mí lo que más pena me da, pienso más en los jóvenes, ¿no? Que la verdad, pues, ya creo que uno va pasando el ecuador de la vida y piensa en los que siguen. Sí. Y que en un país que está plagado de malas noticias, o sea, todos los días es muy fácil tener malas noticias de aquí, pero hay muy buenas noticias que deberían darse todos los días. Pues yo creo que para alguien joven, y me pasa cuando voy a estos lugares y doy charlas, viene mucha gente joven y se quedan asombrados de que en su propio país tengan la posibilidad de hacer algo que jamás imaginarían que se hace aquí, ¿no? Ollé es el experimento más grande del mundo de rayos cósmicos. En el Leoncito hay unos telescopios bárbaros. Están por montar un radiotelescopio con chino-argentino, que es espectacular, y me comentaba la gente de San Juan que, de hecho, me reclamaban que cuando vaya a Buenos Aires trate de contarlo, porque dicen, no le dan ni bola en el resto del país, y allá están muy ilusionados. Es un radiotelescopio enorme. Nos vamos a contar. Estuvimos haciendo una nota hace poco, pero seguramente, bueno, ya están más avanzados, así que nos vamos a volver a contactar. Se va a empezar a montar en junio, creo que llegan las piezas. Son 50 containers. Sí. Es algo bastante espectacular. Maravilloso. Y vos hablabas de las charlas que estuviste dando, y particularmente llama la atención también el nombre, ¿no?, que quiero que me expliques qué es la lencería del cosmos. Bueno, tiene que ver con la teoría de cuerdas. Digamos, cuando... en esto que hablamos antes de la cuántica y la relatividad general, la cuántica es de alguna manera la teoría de la materia, y la relatividad general la teoría del espacio que la materia habita. El espacio y el tiempo. Entonces, así como la materia está hecha de átomos, la pregunta que uno puede hacerse inmediatamente es, ¿y el espacio-tiempo qué? O sea, ¿también está hecho de algo? Entonces, cuando uno empieza a explorar esta idea, de alguna manera haciendo como nos enseñó a hacer Einstein, que es muy difícil hacer experimentos para probar estas cosas, pero es fácil hacer experimentos mentales. Digamos, si existen agujeros negros, que sabemos que existen, ¿qué pasa en el interior de estos agujeros negros? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que haya fenómenos como la detención absoluta del tiempo? En realidad no es absoluta, es relativa, pero sí, un observador que cae en un agujero negro, su reloj, para el que lo ve de afuera, se detiene. Ese tipo de fenómenos son tan extraños, que parecen inverosímiles. Claro, que nos cuesta comprender. Exacto, sí, también a los físicos se nos cuesta comprender, nos acostumbramos a ello simplemente, y entonces lo podemos contar, pero si lo pensamos en el fondo es algo muy chocante, muy contrario a la vida, a las experiencias cotidianas. Y la gran pregunta es ese tejido del espacio-tiempo que hace no muchos años vimos vibrar. Seguramente aquí has hablado varias veces de las ondas gravitacionales, sí, que midió LIGO, que además anunció una argentina, Gabriela González. Bueno, ese tejido, ¿de qué está hecho, ¿no? Entonces, la lencería del cosmos es una charla sobre algunas de las ideas que tenemos sobre qué puede ser lo que constituya microscópicamente ese tejido. Súper interesante, José. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por hacerte un ratito, por venir acá a Ciencia UNP. Un lujo tenerte. Muchas gracias. Gracias a vos, de verdad. Así que vamos a recomendar tu libro. Lógicamente lo voy a leer. Y bueno, y todos los que quieran también. No es el único libro, también tenés Antimateria. Sí, Antimateria, Magia y Poesía, que espero que salga pronto en Argentina. Vamos a estar esperando. Muchas gracias, José. Gracias a vos, Gaby.